Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana en directo a través de nuestra plataforma de Mixelar Radio a partir de las 5 de la mañana. Todos los días nos levantamos a orar, a clamar, a darle gracias a nuestro Padre Dios y por supuesto a tener un tiempo de meditación en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué tan temprano? Porque pues Dios nos dice en su palabra que era la hora que acostumbraba el Señor Jesucristo a levantarse. Y hay muchos pasajes que citan que los grandes hombres de Dios se levantaban de mañana a adorar al Padre, a adorar a Dios. Y hay un dicho popular que dice que al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Y la palabra de Dios también nos lo enseña. También nos enseña de otra manera, pues no lo dice con las mismas palabras, pero de otra manera el salmista dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso lo dice en el Salmo número 5. Entonces yo les invito a que dispongamos el corazón para hoy a recibir la palabra de Dios. Si usted es nuevo en el canal de YouTube, pues yo le invito a que se suscriba, le invito a que escuche este audio hasta el final, le invito a que se suscriba a nuestro canal, a que comparta los videos, a que le dé clic a la campanita para que reciba sus notificaciones. También le invito, si es que está escuchando este audio en otra hora diferente, pues a que nos acompañe a las 5 de la mañana en el link que estamos poniendo en la descripción de abajo, en la cajita de la descripción. Ahí se los estoy dejando para que usted pueda seguirnos en directo a través de la plataforma de Mixelar Radio y de todas las actividades que hacemos a través de la radio. Bueno, yo les invito a que continuemos con nuestro estudio en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7. Invito a que abramos la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 7. Hemos venido estudiando entonces que Salomón pues instituyó su reino, lo afirmó, y que lo primero que hizo fue dedicarse a hacer la casa de Dios, dedicarse con el proyecto, con el gran megaproyecto que tenía David, su padre, de hacer el templo. Recordemos que Dios le dijo a David que no lo hiciera. David tenía ese proyecto en su mente, en su corazón. La idea era honrar al Señor y se lo presentó al Señor. Le presentó ese proyecto al Señor y Dios le dijo: está muy bien, sí, el proyecto. Yo no se lo he pedido, pero está muy bien, Dios lo aprobó. Pero tú no me lo vas a construir, porque tú has derramado mucha sangre. Se lo va a construir Salomón. Y estos detalles de la preparación, pues aquí en Primera de Reyes no lo vemos, pero sí en Crónicas sí los vamos a estudiar. David le deja preparado todo a Salomón para que construya el templo. David se va a la presencia del Señor, Salomón inicia su reinado y lo primero que empieza a establecer es la construcción del templo. Y lo vemos ahí en el capítulo 6, cómo Salomón pues edifica el templo. Luego en el capítulo 7 vemos que Salomón también se dedica a otras construcciones, construye el palacio de gobierno, construye su casa, construye una casa para la hija de Faraón y contrata a un hombre llamado Hiram, un hombre experto en artesanía, experto en el bronce, experto en oro, experto en todas estas manualidades y en todos estos artes. Y pues llegamos a la conclusión de que cuando tenemos que hacer una obra, pues debemos contar con personas expertas, con personas que sepan. Y esto nos lleva a recordar lo que dice en 2 de Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Y aquí es donde viene otra de las grandes lecciones. Mire, y es que para la obra de Dios, usted y yo nos tenemos que volver idóneos, nos tenemos que volver expertos en muchas cosas. Por eso viene la necesidad de que usted estudie la palabra de Dios, de que usted estudie académicamente, de que usted se dedique a estudiar, no solamente a leer, sino a estudiar la palabra. Y en la medida que profundizamos en el estudio, en la medida que profundizamos en nuestra vida espiritual, el Señor va derramando dones y va destapando talentos que cada uno tiene. La Biblia también nos enseña de que el Señor derrama dones. Por ejemplo, a unos son maestros, otros son pastores, otros son evangelistas, otros son profetas, otros son apóstoles. Y entonces, pues en el caminar, muchas personas descubren su verdadera vocación. Hay personas que empiezan la vida cristiana y no saben que tienen un talento para enseñar y descubren su vocación de maestros. Entonces, esos maestros que se van volviendo expertos son los futuros encargados de atender los niños, de atender los ministerios de niños, de atender ministerios de jóvenes, de atender capacitaciones en la iglesia, por ejemplo. Cosas como esas se van destapando, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar de la mano del Señor, para que el Señor descubra nuestros talentos. Y una vez que los conocemos, ponerlos en las manos de Dios y que Dios los use para su obra, para su gloria, de una manera primorosa. Es lo que vemos aquí. Este hombre pues construyó 2 columnas. Lo primero que hizo fue construir 2 columnas que tienen mucho simbolismo dentro del marco del templo del Señor. Esas 2 columnas pues eran la fuerza, eran como los pilares, representaban los pilares, la fuerza, la santidad, la fuerza de Dios, la santidad. Esas 2 columnas no sostenían nada. Esas 2 columnas podríamos decir que estaban de adorno a la entrada del templo. Una a un lado, una a la derecha, otra a la izquierda, en la puerta. Y esas 2 columnas tenían ese significado. Representaban la fuerza, la fuerza y la santidad. Y esos eran los pilares que cada israelita al pasar o al entrar por las puertas debía recordar. Que Dios es la columna de nuestras vidas, que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos ni siquiera disfrutar de las cosas de Dios. Luego, a partir del versículo 23, nos describe pues todo lo que hizo este hombre. Vamos a leerlo. Dice: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 pilas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente, y sobre estos se apoyaba el mar. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos, de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve.
Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían de la misma basa. La altura de cada rueda era de codo y medio, y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban a lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas, de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Miremos que cómo describe con tremendo detalle todo lo que hizo este hombre y el contenido de la casa, el mobiliario del templo. Ahora, aquí tiene mucha diferencia con con el mobiliario del tabernáculo. O sea, se multiplicó por mucho lo que originalmente había dentro del tabernáculo. Y podríamos aquí establecer una comparación entre el tabernáculo y el templo, pero pues no lo vamos a hacer porque se nos tomaría muchísimo tiempo. Pero lo que sí podemos ver es que deja ver que el tabernáculo era una cosa pues sencilla pero bonita, elegante. Vemos que, por ejemplo, tenía
una fuente de bronce tenía un candelabro, solo uno, y Dios lo estableció así. Pero aquí en el templo habían 10 candelabros. Habían 10 candelabros, por ejemplo, y bueno, y habían muchas otras cosas. Pero toda esta parte dedica mucho tiempo a una cosa que me llama la atención: la fuente, el mar. En ese versículo 23 hasta buena parte del versículo 28, 29, el 27, bueno, hasta el 26 creo, dedica un tiempo a describir ese mar. ¿Qué es eso? Mire, no es nada más ni nada menos que una fuente de bronce. Una fuente de bronce muy grande que tenía una capacidad de unos 90.000 litros de agua aproximadamente. Entonces usted se preguntará, pero ¿para qué tanta agua? ¿Verdad? Y aquí lo describe perfectamente. Quiso fundir un mar de 10 codos, o sea, una gran pila, un tanque de agua, un gran cuenco, bueno, como usted lo quiera llamar, una fuente gigante con capacidad de 90.000 litros de agua. Y aparte de todo, de esa fuente salía, o sea, había una disposición que se dispensaba agua a 10 fuentes más pequeñas que estaban alrededor, que venían sobre una especie de carros con 4 ruedas. O sea, aquí lo llaman las basas y eso, pero yo se los describo así: unas fuentes más pequeñas que estaban depositadas sobre unos carritos de 4 ruedas que se podían mover, podían estarse desplazando hacia distintas posiciones. Entonces la pregunta mía es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanta agua? Porque, mire, si hay algo que Dios enfatiza, y el mensaje que se nos quiere dar aquí es el mensaje de la limpieza. Para el judío, si hay algo importante, es la limpieza ritual. Y eso mismo el Señor nos lo enseña en el libro de Levítico. Los sacerdotes debían limpiarse, los sacrificios debían limpiarse, los utensilios debían limpiarse. Y para eso se utilizaba agua. Había un prerequisito antes de iniciar las ceremonias, antes de entrar al templo, antes de los sacerdotes entrar a ofrecer sus servicios. Debían pasar por la fuente de limpieza. Y esto nos da un mensaje también muy bonito y muy especial. Y es limpiar nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón antes de entrar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Recordemos que esto también, esto que Salomón dispone aquí, pues aquí no nos muestra el tema del altar. En el tabernáculo sí lo mostraba. Primero estaba dispuesto el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, y luego venía la fuente de bronce donde los sacerdotes se limpiaban para entrar al lugar santo. Aquí estaba una gran fuente en el templo. No nos describe aún el altar de bronce, eso en Crónicas está descrito, pero aquí no nos lo describe. Por lo tanto, vamos a centrarnos en este punto aquí. Qué importante es que usted y yo nos limpiemos antes de entrar en la presencia de Dios. Por eso siempre oramos para que Dios perdone, para que Dios limpie, para que Dios quite toda contaminación. Ahora, existen 2 tipos de contaminación: una contaminación física y una contaminación espiritual. Para los judíos habían cosas que no debían tocar. Dios especifica en la ley, sobre todo en el libro de Levítico,
que habían cosas que ellos no podían tocar y que los hacían inmundos. Tocar a una persona enferma, la mujer que estaba con el periodo, con la regla, por ejemplo, era inmunda y cuando terminaba su periodo debía lavarse con agua y debía quedar apartada, quedar en una especie de cuarentena. El leproso que salía, que terminaba su tratamiento, debía lavar sus ropas con agua, por ejemplo. Y así hay muchos requisitos. La limpieza física es importante. Y la limpieza física, mirándolo desde el punto de vista de la ley, estaba directamente conectada con la limpieza espiritual. Y sigue estando conectada. Sigue estando conectada. Aún en estos tiempos donde ya hemos recibido la salvación, donde ya hemos recibido la gracia del Señor. Es importante que usted y yo permanezcamos limpios en nuestro cuerpo. Es importante que usted y yo estemos limpios. Ahora, hoy ya conocemos un detalle muy importante que no conocían en el mundo antiguo, pero Dios sí lo conocía y lo tenía en cuenta. El tema de los gérmenes, el tema de esa suciedad invisible que hay en el ambiente, que ya sabemos, que nos lo han dicho los científicos, que se puede ver a través del microscopio, cosas microscópicas, cosas que no se ven a simple vista con el ojo humano, pero están ahí. Hay una cantidad de gérmenes, de bacterias que usted a diario toca, que usted a diario está en contacto con ellas. Por lo tanto, debemos limpiarnos físicamente. Por lo tanto, hay una necesidad de estarnos lavando, de tener nuestra ropa limpia, de estar bien arreglados. Eso es salud. Eso es salud. Tener buenos hábitos de higiene. Pero también aquí me quiero enfocar en este segundo punto de la limpieza espiritual. Hay cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Hay mucha contaminación a nivel espiritual en el mundo hoy en día. Y nuestra vida se contamina a través de lo que entra por nuestros sentidos. Se contamina a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos también. Hay formas de contaminación. Hay cosas que a veces dejamos pasar. Hay conversaciones que no convienen. Y muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con grupos de amigos que se ríen de un chiste de doble sentido. Y nosotros terminamos riéndonos de lo mismo. Y eso es dejar pasar esa contaminación. Pero Dios nos ofrece una alternativa. Y es que el Señor Jesucristo, yo quiero que quede claro aquí esto, el Señor Jesucristo murió para limpiarnos de toda contaminación espiritual. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Y sí, el Señor murió una vez para salvación, pero resulta que nosotros tendemos a contaminarnos casi todos los días. Por lo tanto, es necesario todos los días descontaminarnos. Es necesario todos los días confesar nuestros pecados. Es necesario todos los días no dejar que esa mugre espiritual haga costra en nuestra vida. Por eso, cada día nosotros tenemos que confesar. Cada día nosotros tenemos que ponernos en comunión con Dios. Y no podemos permitirnos que esa contaminación coja terreno en nosotros. Mire, aquí este pasaje nos está mostrando que había una gran cantidad de agua,
una fuente muy grande, muy grande. Y esto nos representa la fuente de salvación. Recordemos que el Señor Jesucristo es el agua de vida. Él es la fuente. Y hay una conexión entre en Juan 6. En el libro de Juan, permítame, yo lo busco aquí. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús es la fuente de agua. Es la fuente de agua viva, la fuente de agua que limpia, que refresca, que renueva nuestras vidas. Yo no sé si usted alguna vez, yo creo que todos hemos experimentado esto. Muchas veces llegamos cansados del trabajo, llegamos exhaustos de una jornada muy larga de trabajo y lo único que queremos es una ducha. Y esa ducha nos renueva. Y todos nos hemos sentido así, renovados por una buena ducha. De hecho, dormimos más tranquilos. Podemos dormir mejor porque nuestra vida, nuestro cuerpo se renueva, nuestro cuerpo se relaja. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Lo mismo pasa. Dice en Primera de Pedro que somos rociados por la sangre de Cristo. Dejarnos rociar por la sangre de Cristo es como esa ducha espiritual. Él es la fuente. Y es una fuente muy grande, muy abundante, como lo muestra aquí en el mobiliario del templo. Una fuente que se derrama a otras fuentes más pequeñas y se puede desplazar para llevar el agua a otros lugares. Eso es lo que nos comunica este pasaje. Y vamos a extraer de aquí esto. La necesidad de limpiarnos cada día. La necesidad de descontaminarnos. De no permitir que esa contaminación que el mundo hace o trata de hacer a nuestros corazones se pegue a nosotros. Es necesario limpiarnos todos los días de nuestra vida. Yo les invito a que oremos. Padre bueno, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos una vez más esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, delante de tu presencia. Esta preciosa oportunidad de poder adorarte, de poder estar contigo, mi Señor. Padre Santo y poderoso, gracias porque tú mismo enviaste a tu Hijo, al Señor Jesucristo, para que trajera paz, para que trajera libertad para nuestros corazones, para que trajera libertad y limpieza a un mundo contaminado, a un mundo que se está consumiendo en medio de la contaminación espiritual. Padre Santo, gracias por derramar esa fuente, Señor, porque tú hablas a través de simbolismos, a través de cosas hechas. Y aquí, Señor, se instituyó una fuente muy grande de agua para limpiar los sacrificios, para que los sacerdotes se limpiaran, para que todo se descontaminara. Amado Señor, gracias porque el Señor Jesucristo se convierte en la fuente y de Él mana el agua de vida. El agua de vida que nos limpia, el agua de vida que nos descontamina. Hoy, Señor, te pedimos que nos limpies. Hoy una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que limpies todo pecado
de nuestro interior, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Lávanos con tu sangre. Limpia nuestras vidas y nuestros corazones. Renuévanos, Padre Dios. Tú eres la fuente que renueva, que limpia, que sacia, que restaura. Por eso hoy, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a la fuente. Nos acercamos, Señor, a beber del manantial de la vida. Nos acercamos, Señor, a beber de ti. Padre, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nosotros, Señor. Padre, te encomendamos hoy este día. Encomendamos en tu presencia, en tus manos, nuestro día. Y te pedimos, Padre, que nos permitas que no se acabe este día sin alabarte, sin buscarte, sin estar en tu presencia, Padre Dios. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias. Te doy gracias porque hoy podemos estar contigo, Señor. Porque podemos estar en tu presencia, donde tenemos plenitud de gozo, donde tenemos paz, donde tenemos limpieza, donde podemos estar renovados y restaurados. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.